Ciclo Sendas de Emergencia, Infraestructuras Ciudadanas por una Movilidad Sustentable. Ese es el proyecto que hace unos días fue reconocido por la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, la SOCHITRAN, que por primera vez distinguió a una organización social. ¿En qué consiste esta propuesta? Se trata de un plan que interconecta ciclovías existentes, priorizando nuevos trazados que fortalecen la conectividad en zonas de inseguridad vial. Estos trazados vinculantes fueron evaluados, además, y ajustados por los propios usuarios que recorren esas vías cotidianamente. Además, el proyecto propone un diseño incremental, es decir, parte por definir una senda de emergencia que va mejorando su calidad hasta convertirse en una ciclovía oficial, hecha y derecha. Este proyecto está liderado por el ingeniero en transportes Ariel López y desarrollado por la ONG MAP8, que el mismo Ariel preside, y el colectivo Muévete, un equipo que también lo conforman profesionales del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios, MOVIT, en que también participa nuestro invitado de hoy, Ariel López, quien nos va a dar detalles de esta innovadora iniciativa. Ariel, muy buenas tardes, muy bienvenido a Plaza Pauta. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias. Y todas. Ariel, para comenzar te voy a pedir que nos hagas como el mapa de los participantes en el proyecto. Cuéntanos brevemente en qué consiste el trabajo que hacen en la ONG MAP8, que tú presides, y en el Núcleo Milenio, Movilidades y Territorio, MOVIT, donde tú también participas. Bueno, la ONG MAP8 es una organización ONG que se dedica a proyectos de movilidad, medio ambiente y pedaleo. Por eso las siglas MAP. Ya. Hemos hecho proyectos, por ejemplo, de cierre de calle para que los niños aprendan a andar en bicicleta, cosas como tan básicas que nosotros mismos hacíamos de pequeños, de andar en bici en la calle o aprender en la calle. Nuestros hijos no lo pueden hacer porque las calles están llenas de autos. Entonces, esos cierres de calle que son como algo normal. O también participamos, por ejemplo, del proyecto de biciforestación de los cerros de Renca, que eso fue hace durante 2 años, llevando árboles desde Buin hasta los cerros de Renca y plantarlos y cuidarlos y todo eso en bicicleta. Entonces, todas las actividades que hace la ONG están relacionadas a la activación social de personas que a través de la bicicleta intervienen o aportan y colaboran en el tejido social y urbano de la ciudad con diferentes proyectos. Clarísimo. Eso es lo que hacemos en la ONG. ¿El Núcleo Milenio? Y en el Núcleo Milenio es diferente. El núcleo el Núcleo Milenio, Movilidad y Territorios es un centro de investigación de excelencia que está apoyado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANI, que dirige el urbanista Paola Girón y el antropólogo Walter Imila. Y como es un centro de investigación, desde la perspectiva de la movilidad se investiga el habitar en movimiento, la movilidad laboral, los trabajadores de larga distancia, los trabajos, cómo funciona el trabajo con los trabajadores durante la pandemia, la relación de las personas y las infraestructuras y la planificación. Entonces son investigaciones más de una perspectiva científica de la movilidad. Y desde la ONG lo que hacemos es un poco llevarlo a la práctica, ¿no? Claro. Hacerlo calle. Sacarlo a la calle literal y figurativamente hablando. Ariel, el punto de partida de ustedes es que detectaron un déficit de infraestructura ciclo inclusiva, entiendo que tanto en Santiago como en regiones. 2 preguntas en una. Primero, ¿cómo definen infraestructura ciclo inclusiva? ¿Y cuál fue el diagnóstico que hicieron, incluido el tema de la inseguridad vial que detectaron? Ya. La infraestructura ciclo inclusiva es una definición que genera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el año 2016 a través de el Manual de Vialidad Ciclo Inclusiva. Y en ese momento era algo bastante novedoso ponerlo de esa forma, ciclo inclusivo, vialidad ciclo inclusiva, que plantea de que las calles no debe haber ciclovías en todas las calles, sino que todas las calles deben estar adecuadas para ser inclusivas para el uso de ciclos. Yeah. Entonces, eso es básicamente de que en calles comunes y corrientes deberían poder andar las bicicletas y los ciclos de forma segura, de manera segura. Algo que hoy día no hay. Entonces, ese alineamiento del Ministerio de Vivienda fue
un gran aporte en ese sentido. Y una de las variantes o una de los pedacitos de esto es cómo hacer ciclovías en calles, cuando se justifique, porque no siempre se justifica. Sí. Entonces, de ahí viene esta lógica de la cicloinclusividad. En el caso de Chile, o al menos, por ejemplo, en Santiago, tenemos como unos 490 kilómetros de ciclovías de diferentes estándares. La mitad son muy precarios, también muy antiguos. Y tenemos del orden de 1 millón de viajes, al menos en Santiago, 1 millón de viajes diarios. Diarios, claro. Estamos hablando de que 1 millón de viajes en bicicleta es lo mismo que se hacía en metro en el año 2004. Mira. Pero para llegar a metro en el 2004, empezó en los años 60 a crear la dirección de metro, las empresas metro, toda la inversión en metro, pero para llegar a 1 millón de usuarios en bicicleta no hemos puesto ni un peso. No tenemos nadie, no hay ninguna institución del Estado, ni municipal, ni nacional, que se encargue de la movilidad o de los desplazamientos en bicicleta. Lo tenemos para las veredas en el Servio, lo tenemos para los buses en Transantiago o el director de Transporte Público Metropolitano, lo tenemos para las autopistas en MOP, pero para la gente que va en bici nadie cuida de ellos. Y por tanto no hay inversión. Vamos entonces ahora al proyecto de ustedes, este proyecto que fue distinguido por la Xochitran, el plan mismo. ¿Cuáles son los pilares en que se sostiene, que propone, tanto para ciclistas como para automovilistas y peatones? El plan lo que plantea básicamente es esto parte en gran parte en el estallido social, cuando por el propio estallido social muchos buses no podían circular por las líneas normales o por las propias barricadas, el desplazamiento habitual estuvo muy entorpecido. Y ahí, si bien el uso de la bicicleta viene creciendo exponencialmente desde el año 2012, en el 2019 el uso fue muy fuerte. Y entonces, desde las organizaciones ciclistas y de las ONG y desde la academia, se empezó a solicitar al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Vivienda hacer ciclovías, o hacer sendas de emergencia, o hacer ciclosendas. El Ministerio de Transporte desde un principio se negó, decía no es nuestra competencia, básicamente porque el Ministerio de Transporte tiene competencias de gestión, no de infraestructura. Y el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda y el Servicio de Vivienda y Urbanismo, que son los que tienen potestad de construcción, se toman demasiado tiempo, años y años de estudio para poder hacer algo, entonces casi se hace muy poquito. El Ministerio de Vivienda tiene 8.000 millones de pesos anuales para hacer ciclovías, pero cada año devuelve gran parte de los recursos al Estado con no ejecución. Entonces tenemos una necesidad, tenemos una entidad que debería hacerlas, que no las hace, y el Ministerio de Transporte dice que como no es su competencia, tampoco lo hace. Y eso fue un gran problema porque tenemos un bloqueo institucional. O sea, los alcaldes dicen, nosotros queremos, los vecinos nos lo piden, pero no tenemos los recursos. El Ministerio de Transporte dice, no es nuestra competencia. El Ministerio de Vivienda dice, bueno, hay que estudiarlo. Pero esas cosas demoran mucho. Por ejemplo, la ciclovía de la infancia tardó 4 años en hacerse. La ciclovía de los 2 años tardó 4 años más. Ariel, pero perdona que te interrumpa, es que quiero llevarte un poquito más atrás. Quiero que me expliques, que no me expliques a mí, le expliques a nuestros auditores de Plaza Pauta, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿En qué consiste este proyecto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como los proyectos son muy lentos, dijimos, bueno, vamos y hagámoslos nosotros mismos. Pero las ciclosendas de emergencia nacen de esta necesidad y dijimos, varios de los que participamos, porque por el rol académico, tenemos como las competencias técnicas para diseñar esas ciclovías. Participamos además de las mesas de expertos que los propios ministerios nos invitan, etc. Entonces teníamos esas competencias técnicas para hacer y dijimos, bueno, necesitamos que esto se haga de forma de emergencia porque el problema es hoy. Y no podemos esperar 4 años que se resuelva el problema de la movilidad en pandemia porque posiblemente ya no va a estar, es la pandemia. Y las ciclosendas de emergencia nacen con la lógica de que hagámoslo con lo que tenemos sobre la mesa, con levantamientos aerofotogramétricos súper rápidos, que lo hacemos en un día, ponemos los planos sobre la mesa, los dibujamos, vamos al terreno, revisamos,
nos reunimos con las personas que circulan por ahí, normalmente las organizaciones ciclistas que están por comuna, por eje, por zona, Ujú. y que conocen ese lugar y que lo han recorrido varias veces al día durante años, entonces saben cómo funciona. Y con los propios habitantes lo que hicimos fue hacer estas propuestas de diseño. Entonces, algo que se demora tradicionalmente mucho, nosotros nos podíamos demorar hasta una semana de dedicación exclusiva. Y con eso hacíamos los planos, hacíamos la evaluación de los semáforos, los virajes, la zona oscura, para llegar a un buen proyecto. El proyecto posiblemente no era el mejor proyecto, pero era lo mejor que podíamos hacer en ese corto tiempo. Claro. Y el objetivo era Es que aquí hacerlo, claro, lo mejor era enemigo de lo bueno en este caso, o sea, claro, había que hacerlo. claro. Y la gracia y posiblemente el mayor virtud que vio Xochitlán en esto es que es un proyecto incremental. O sea, partimos de un proyecto prototipo, un experimento en las mejores condiciones posibles, y lo demarcamos, con la aprobación de la municipalidad, evidentemente, y lo observamos y vemos cómo funciona. Si hay conflicto de los virajes, si hay conflicto de las luces, si hay conflicto de visibilidades, y con eso vamos levantando observaciones que cómo se podría ir mejorando. El objetivo de esto es que podíamos resolver de manera muy rápido la necesidad, pero además todo lo que hiciéramos servía para avanzar hacia el proyecto definitivo de la ciclovía que se hiciera sobre ese proyecto, como un incremento. Perfecto. Y así esa ciclovía final definitiva estaba basada en la experiencia y en el conocimiento que tuvimos de este experimento piloto. Porque normalmente las ciclovías finales, cuando uno las hace, y no las hace con esto, quedan hechas, son de infraestructura, pero no son suficientemente buenas, porque no se vieron cosas locales que pasaban en ese lugar, y cada zona de la ciudad funciona de una manera Claro. muy particular. Por eso es tan Entonces, importante la voz de los usuarios. claro, hay un conocimiento de la propia experiencia que tienen las personas que conocen el lugar y dicen, miren, por aquí se estacionan camiones, el señor de la panadería a las 6 de la mañana baja el pan, baja la harina, entonces hay que tener cuidado con esto, esta zona es muy oscura, o el sol baja en la noche, el atardecer de frente, entonces encandila a los conductores, hay que tener ojo acá, y ese tipo de conocimiento muy situado nos permitía hacer... eh, ingresar esta información para hacer un diseño mejor. Por supuesto, estamos en nuestra sección Pauta Sustentable conversando con el ingeniero en transporte Ariel López sobre el proyecto de sendas de emergencia para bicicletas que de manera incremental se convertirán en ciclovías o se convertirían en ciclovías con altos estándares de calidad y seguridad. Digo se convertirían porque la última pregunta en los 2 minutitos que nos quedan, Ariel, es ¿qué tiene que pasar? Tú hacías mención hace unos minutos de la cantidad de instituciones y autoridades y entes reguladores que están involucrados en esto, pero que igual es una tierra de nadie finalmente. ¿Qué tiene que pasar para que un proyecto tan bueno como este, que además va a tener esta suerte de maqueta, va a tener además su tiempo para ensayo y error y mejoramiento? ¿Qué tiene que pasar para que se convierta en política pública, digamos? Quizás lo primero es que tiene que haber un doliente institucional. La institucionalidad, tanto de los ministerios como las gobernaciones y de los municipios, no tienen a nadie que se encargue de las bicicletas. En las direcciones de tránsito municipal tenemos licencias de conducir y permisos de circulación, dos áreas simplemente dedicadas a los vehículos motorizados, pero nadie que está pensando en los peatones o en los ciclistas. Ujú. Entonces, lo primero es crear una institucionalidad, alguien que tenga recursos y que tenga potestades, facultades para hacerlo. Y para hacer algo que además sea coherente, porque a veces las cosas quedan muy incoherentes solo sumando voluntades municipales. Y ahí yo creo que un gran poder un nuevo poder que entra en escena es la Algo- figura de la gobernación regional, Sí. y que desde ahí se pueda hacer de que, como un director de orquesta, hacer que todas las instituciones que tienen algún pedacito de responsabilidad o participación funcionen de manera coherente y toquen una melodía funcional. Claro, en que el gobernador sea el director de la orquesta.
Ariel López, muchas gracias por haber estado hoy día en Plaza Pauta contándonos de este proyecto. Lo vamos a seguir de cerca y vamos a tener al gobernador de la región metropolitana la próxima semana en Plaza Pauta, así que ahí le vamos a preguntar también por este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y saludos. Pauta Sustentable fue presentado por Grupo Security, contigo por un futuro sustentable. Sodimac Constructor, la Cámara Chilena de la Construcción y Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Seguimos con música en Plaza Pauta. Escuchamos Valerie de Amy Winehouse.